Siguiendo con el tema de límites algebraicos, aquí tenemos otro que se trata de una función racional, y cúbica más 8 dividido sobre y más 2, y nos piden el límite cuando y tiende a menos 2. Es claro que si hacemos una evaluación en menos 2 de la función que se nos está presentando, donde por cierto la variable no es x, sino y, entonces nos quedaría menos 2 al cubo más 8 sobre menos 2 más 2. Menos 2 al cubo sabemos que es menos 8, más 8 dividido sobre menos 2 más 2, que nos queda 0 sobre 0. Eso significa que hay un límite. Vamos a recordar por álgebra básica, por productos notables, de que y más 8 es una suma de cubos, es decir, equivale a y al cubo más 2 al cubo, y esto se puede factorizar siguiendo la suma de cubos generales a cúbica más b cúbica. Esto será a más b multiplicado por a cuadrada menos a por b más b cuadrada. Es decir, si identificamos las bases, que aquí son a y b, entonces son dos factores. El primer factor es la suma de las bases, y en el segundo factor, donde por cierto no es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a tener el cuadrado de la primera base menos el producto de las bases más el cuadrado de la segunda base. Aplicando esto a nuestro ejercicio, vamos a tener entonces que las bases son y y 2, por lo tanto será la suma de las bases, y más 2, por el cuadrado de la primera base menos el producto de las bases, y multiplicado por 2 da 2y, y a eso se le suma el cuadrado de la segunda base, es decir, 4. Por lo tanto, en la fracción y cúbica más 8 sobre y más 2, vamos a tener el factor conflictivo y más 2 que se va a cancelar. Es decir, la factorización de y cúbica más 8 quedó que es y más 2 por y cuadrada menos 2y más 4. Esto va dividido entre y más 2, y como lo mencioné, el factor conflictivo y más 2 se cancela, y por lo tanto nos queda la función simplificada, que es una función cuadrática, y cuadrada menos 2y más 4. Aquí vamos a hacer la sustitución de y igual a menos 2, entonces quedará menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2 más 4. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, luego menos 2 multiplicado por menos 2 también es 4 positivo, y el 4 del término independiente. Entonces tenemos una suma de 4 más 4 más 4 que equivale a 3 veces 4, es decir, 12. Con lo cual el límite que estamos buscando equivale a 12. Si por casualidad nos llegáramos a olvidar de cómo se factoriza la suma de cubos, podemos realizar una división sintética considerando el polinomio y cúbica más 8. Hay que ver que tenemos un término cúbico, no tenemos término cuadrático, no tenemos término lineal, y sí tenemos término independiente, que es 8. Por lo tanto, en la factorización se supone que si la variable tiende a menos 2, el valor de menos 2 debe de ser un 0 de esa función, de la función y cúbica más 8. Entonces vamos a tomar ese menos 2 y vamos a colocar los valores correspondientes en la tabla de la división sintética. De derecha a izquierda vamos a tener el término independiente, que es 8. No hay término lineal, por lo tanto ponemos un 0. No hay término cuadrático, por lo tanto ponemos un 0. Y el término cúbico es simplemente y cúbica. Se sobreentiende que el coeficiente es 1. Vamos entonces a bajar el número 1. Entonces ese 1 lo vamos a multiplicar por el menos 2. Eso nos quedará menos 2. En una simplificación de 0 con menos 2 queda menos 2.
otra vez ese menos 2 lo multiplicamos por menos 2. Menos 2 por menos 2 da 4 positivo. Otra vez simplificamos, 0 con 4 queda 4. Y finalmente ese 4 lo multiplicamos por menos 2. Eso nos da un menos 8, que con el más 8 en la simplificación nos queda un 0. Quiere decir que el residuo es 0 y por lo tanto el numerador, que es y cúbica más 8, se puede factorizar de la siguiente forma. Vamos a tener y, si aquí hay un menos 2, entonces debe de ser más 2, para que tomado el valor de y por menos 2 más 2 valga 0, y el otro factor por lo tanto debe de ser, tenemos un 4 como término independiente, luego un menos 2 que es el coeficiente del término lineal y un 1 del término cuadrático, es decir, debe quedar y cuadrada menos 2y más 4, y ahí está la factorización del binomio, de la suma de cubos. Y bueno, esta factorización coincide con lo que teníamos anteriormente. Ya cuando tenemos el y más 2, vemos que se cancela el factor conflictivo de y más 2 con y más 2 y nos queda este trinomio que al sustituir el valor de y igual a menos 2 nos conduce al límite que nos quedó, que equivale a 12. Aquí tenemos un ejercicio muy similar al anterior, donde ahora en lugar de factorizar una suma de cubos, tenemos una diferencia de cubos, dado que el 1 lo podemos poner como 1 al cubo. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Vamos a verlo de manera general. A cúbica menos b cúbica será, identificamos las bases que son a y b, por lo tanto será la diferencia de las bases multiplicado por el cuadrado de la primera base más el producto de las bases más el cuadrado de la segunda base. Se puede desarrollar la multiplicación algebraica para comprobar que se van a eliminar ciertos términos y nos quedará la diferencia a cúbica menos b cúbica. Aplicado eso entonces al s cúbica menos 1 al cubo, quedará s menos 1 multiplicado por s cuadrada más 1 por s es simplemente s, más el cuadrado de la segunda base que es 1, quedará 1. Entonces la fracción se quedará dada de la siguiente forma: s menos 1 multiplicado por s cuadrada más s más 1. Insisto en que el segundo factor, aunque sea un trinomio que corresponde a una expresión cuadrática, no es un trinomio cuadrado perfecto, y esto va dividido entre s menos 1. El factor conflictivo sabemos que es s menos 1, es lo que genera la situación de 0 sobre 0, que por cierto no analizamos aquí, pero haciéndolo es fácil comprobarlo. Finalmente nos queda entonces la función reducida o simplificada s cuadrada más s más 1. Cuando sustituimos el valor de 1, entonces quedará 1 al cuadrado, que es 1, más el s, que vale 1, más 1, y esto equivale a 3, de tal forma que ese es el valor del límite que estamos buscando. Ahora tenemos el límite de una raíz, la variable es y tiende a menos 3, y dentro de la raíz pues tenemos una fracción y cuadrada menos 9, que es una diferencia de cuadrados, entre el trinomio 2y cuadrada más 7y más 3. Si hacemos una evaluación rápida en menos 3, nos vamos a dar cuenta que queda 0 sobre 0, y eso es indeterminado, de tal manera que nos indica que sí hay límite. Hay que recordar por teorema de límites que si tenemos el límite de una raíz, eso equivale a la raíz del límite. Por lo tanto, podemos meter el límite al radical, por así decirlo. Si y tiende a menos 3, de la fracción y cuadrada menos 9 sobre 2y cuadrada más 7y más 3. Y aunque en principio el límite parecía más aparatoso o complejo de los que habíamos visto, pues nos damos cuenta que son situaciones similares. Hasta el final vamos a sacar la
raíz. Entonces el y cuadrada menos 9 se va a factorizar como y más 3 por y menos 3. Esa es la diferencia de cuadrados que se factoriza como binomios conjugados. Y en el denominador, entonces, si hay una tendencia a menos 3 y dado que en el denominador quedaba un 0, significa que el valor de menos 3 es un 0 de ese trinomio. Por lo tanto, por división sintética colocamos en la tablita el menos 3. Los coeficientes son 2, 7 y 3. Vamos a comenzar bajando el 2. Luego en la multiplicación de 2 por menos 3 dará menos 6. Simplificado 7 con menos 6 da 1. 1 por menos 3 quedará menos 3. Y en la simplificación menos 3 con menos 3 dará 0. Entonces el residuo vale 0, el término independiente será 1 y el término lineal será 2. Quiere decir que el denominador se va a factorizar como un y más 3, porque el 0 es menos 3, o sabemos que si aquí sustituimos un menos 3 más 3 dará 0, y el otro factor será con el 1, tenemos el término independiente y el 2 es coeficiente de la variable, que en este caso es y. Cancelamos aquí los factores conflictivos y nos queda y menos 3 dividido sobre 2y más 1. En principio, en esta función que nos ha quedado, podemos sacar ya el límite sustituyendo el valor de y igual a menos 3 y hasta el final sacamos la raíz. Entonces y vale menos 3 con menos 3 y esto va dividido entre 2 por menos 3 más 1. Menos 3 con menos 3 da menos 6 y en el denominador 2 por menos 3 es menos 6 sumado con un 1. Quedará menos 6 dividido sobre menos 6 más 1 que vale menos 5. Menos sobre menos, haciendo división de signos, quedará más y queda 6/5. Este es el límite que tenemos dentro del radical. No hay que olvidarnos que al final, para terminar el ejercicio, tenemos que sacar la raíz debido a que tenemos inicialmente el límite de una raíz. Por lo tanto, el resultado será raíz cuadrada de 6/5, que se puede dejar expresado de esta manera. Continuamos con el límite de otra función racional. Es x cúbica menos x cuadrada menos x más 10 dividido sobre x cuadrada más 3x más 2. Vamos a hacer la evaluación sabiendo que nos piden el límite cuando x tiende a menos 2. Por lo tanto, si la función es esa función racional, sustituimos por cada x un menos 2. Será menos 2 al cubo menos menos 2 al cuadrado menos menos 2 más 10. Y esto va dividido entre menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 2. En el numerador quedará menos 2 al cubo es menos 8. Luego el menos 2 al cuadrado da 4 positivo, pero con el menos que viene de la función será por lo tanto menos 4. Después hay un cambio de signo, menos por menos dará más 2 más 10. Y esto va dividido entre menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, 3 por menos 2 es menos 6, más 2. En la simplificación tenemos, por lo tanto, sumando positivos dará 12, sumando o simplificando negativos dará menos 12 más 12 es 0, y hacemos lo mismo con los positivos en el denominador. 4 más 2 es 6, con menos 6 también da 0. Entonces es 0 sobre 0, con lo cual hay límite. La fracción que se nos está dando en la función racional se puede simplificar por división larga, pero de la misma manera la podemos factorizar por medio de división sintética. Entonces, si x tiende a menos 2, ya vimos que el valor de menos 2 es un 0 del numerador y un 0 del denominador.
Vamos a hacer la división sintética para el numerador, por lo tanto tenemos s menos 2 en la tablita y vamos a tener término independiente es 10, término lineal es menos 1, es el coeficiente de la x, término cuadrático es menos 1 y término cúbico es 1 positivo. Bajamos el 1 lo multiplicamos por menos 2, eso dará menos 2. Luego simplificamos menos 1 con menos 2, eso da menos 3. Multiplicamos menos 3 por menos 2, da 6 positivo. Simplificamos menos 1 con 6, esto queda 5. Y 5 por menos 2 es menos 10. Con lo cual vemos que al final nos queda un residuo de 0. Quiere decir que el numerador se va a factorizar entonces como x más 2. Es importante, entonces si tenemos aquí menos 2, quedaría x más 2 multiplicado por, identificamos aquí el 1 menos 3 y 5, por lo tanto tendríamos término independiente, término lineal y término cuadrático, es decir, 1x cuadrada o simplemente x cuadrada menos 3x más 5. Para el denominador no es necesario hacer la división sintética. Aquí tenemos un trinomio, que no es un trinomio cuadrado perfecto, pero que se puede factorizar muy fácil encontrando dos números que multiplicados dan 2 y simplificados dan 3. Esos números sabemos que son el 2 y el 1. Por lo tanto, nos quedará x más 2 por x más 1. Identificamos, por lo tanto, el factor conflictivo, que es x más 2. Se elimina tanto del numerador como del denominador. Y aquí ya podemos, en la función que quedó, que es una función racional también, x cuadrada menos 3x más 5 dividido sobre x más 1, podemos sustituir entonces el valor de menos 2. Quedará, por lo tanto, menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, luego menos 3 por menos 2, más 5. Y esto dividido entre menos 2 más 1. En el numerador, la multiplicación menos 3 por menos 2 da 6 positivo, con lo cual 4 más 6 más 5 equivale a 15. Y en el denominador, menos 2 más 1 equivale a menos 1. Es decir, 15 positivo sobre menos 1, 15 sobre menos 1 es menos 15 y este es el valor del límite que estamos buscando. Por último, tenemos este ejercicio más largo, nuevamente una función racional. Entonces tenemos un polinomio cúbico en el numerador, un polinomio cúbico en el denominador. Y para evitar la comprobación de si nos queda 0 sobre 0, aprovechando que vamos a hacer una factorización por división sintética, entonces si el 4 es un 0 del numerador y del denominador, nos funcionará para hacer la factorización. Entonces tenemos el 4, vamos a factorizar el numerador, por lo tanto tenemos término independiente, que es 8, término lineal, el coeficiente es 10, término cuadrático es menos 11 y término cúbico, que es 2. Baja el 2, 2 por 4 dará 8. En la simplificación, menos 11 más 8 da menos 3. Luego multiplicamos menos 3 por 4, eso queda menos 12. Simplificando con 10 es menos 2. Y finalmente menos 2 por 4 es menos 8, que simplificado con 8 da 0. Entonces el 4 sí es un 0 del numerador de esa fracción y por lo tanto se puede factorizar de la siguiente manera. Y menos 4 multiplicado por, aquí vamos a tener los coeficientes 2y cuadrada menos 3y menos 2. Vamos a factorizar ahora el denominador. Entonces aquí ya está dada la tabla. Tenemos el 4, que es el 0 correspondiente al denominador. Entonces los valores que van son término independiente 16,
16 para término lineal, menos 17 para término cuadrático y 3 para término cúbico. Bajamos el 3 por 4 da 12. En la simplificación, menos 17 más 12 da menos 5. Luego multiplicamos ese menos 5 por 4, que es menos 20. Simplificamos 16 menos 20, eso da menos 4. Y menos 4 por 4 da menos 16. Finalmente, 16 con menos 16 da 0, con lo cual la factorización del denominador queda y menos 4 multiplicado por 3y cuadrada, que es el término cuadrático, menos 5y, término lineal, y menos 4. Se va a cancelar el factor y menos 4 con y menos 4 y nos quedará la función reducida o simplificada 2y cuadrada menos 3y menos 2 sobre 3y cuadrada menos 5y menos 4. Sustituyendo, por lo tanto, la y, que vamos a tomar como 4, quedará 2 por y cuadrada, que es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado da 16. Luego menos 3 por 4 y menos 2. Esto va dividido entre 3 por 16 nuevamente, porque es el mismo valor, 4 al cuadrado, menos 5 por 4, menos 4. Simplificando, por lo tanto, las operaciones del numerador queda 18 y las del denominador nos conducen a 24. Es decir, nos queda la fracción 18 sobre 24, que simplificando equivale a 3/4. Por lo tanto, 3/4 es el valor del límite de esta función racional cuando y tiende a 4.